Ok, yo soy Andrea Pipsevich Cortese, soy abogada y en este momento soy gerente legal y directora de Aerovías DAP, del grupo de empresas DAP. ¿Por qué decidí ser candidata a la Convención Constituyente? Bueno, porque me interesa mucho el proceso que estamos viviendo, es un proceso histórico. Como abogada, participar en la redacción de una nueva Constitución es algo que me parece fascinante e intuitivo. Para quienes vivimos y trabajamos con las leyes, no es cualquier cosa poder participar de la confección de la más importante de ellas. Pero más allá de una motivación personal, o sea, profesional, hay una motivación personal porque soy mamá, soy magallánica y creo que es una gran oportunidad para entregar lo que yo puedo aportar a mi región y a mi país, sobre todo a construir una nueva constitución que nos permita un país más justo, equitativo y dialogante. Mi mayor preocupación es que desde que empezó todo este proceso que nos ha dado la oportunidad de una nueva convención constituyente, ha habido discursos muy radicales y siento que hace falta conversar con tranquilidad de temas que son tan importantes. Muy poderosas preguntas. Yo creo que hay ejes fundamentales a cambiar. Podríamos hablar de un tema específico u otro, pero vamos a perder lo relevante que son los ejes que tenemos que mover. Creo que lo más importante es en cuanto al rol y a la forma del Estado, y con esto me estoy refiriendo a transitar desde un Estado subsidiario hacia uno solidario, principalmente en los aspectos fundamentales que tienen que ver con los derechos sociales que hemos conversado tantas veces, que a pesar de haber dispersión en candidatos y en opiniones, hay bastante consenso en cuanto a salud, educación, vivienda, entre otros. Ese tránsito es relevante. Ahora, otro enfoque importante es la forma del Estado, porque acá abogamos por una descentralización real y, por supuesto, además, incluir un tema que es un enfoque de género y un enfoque ecológico. Y hago la distinción porque los primeros temas, considerando la pregunta, son cuestiones que hoy día existen en la Constitución actual, que hay que modificar, hay que atenuar o hay que cambiar. En cambio, el enfoque de género y un enfoque ecológico es algo que venimos a incorporar en una nueva Constitución. Mucho se ha hablado del Estado subsidiario, que tiene un rol, y tiene un rol importante el concepto en algunas áreas, pero que ha perjudicado en el aspecto de derechos fundamentales la protección necesaria de garantías que hoy día se consideran como derechos universales. Entonces, de alguna manera, esta noción de mercado que se ha extendido más allá de lo que es razonable y ha integrado aspectos que son derechos fundamentales, ha perjudicado a mucha gente porque la ha dejado en la desprotección y es la raíz principalmente de las demandas ciudadanas. El tema de la descentralización podemos hablar mucho y sabemos cómo nos ha afectado, principalmente a todo el país, lo afecta desde una perspectiva de que no contribuye a un desarrollo equitativo territorial. Eso merma a las regiones y nosotros sabemos por experiencia propia lo que significa una centralización extrema. El tema del enfoque medioambiental y el enfoque de género nos ha perjudicado porque nos deja con una pieza legislativa que es bastante anacrónica, en el sentido de que estos son temas, en cuanto a género, bastante antiguos. Estamos luchando no por privilegios, sino que por un piso de igualdad. Pero en cuanto a enfoque ecológico, el cambio climático es un problema que se ha ido acentuando en las últimas generaciones y en los últimos años. Entonces esto significa que nos afecta porque tenemos un marco normativo que no se hace cargo de esa realidad y, entre otras cosas, fomenta un desarrollo no siempre sustentable, sino que mayormente extractivista. Y eso lo vemos en algunos aspectos como la escasez hídrica, por ejemplo, que es un caso patente de aquello. Y en el caso de género, por supuesto, vemos que hay una deficiencia en la protección a las mujeres que ha tenido que, entre otras cosas, consagrar delitos especiales como el feminicidio. Entonces ahí tenemos un debe muy importante que estos dos enfoques que tienen que atravesar el texto constitucional aspiramos a que nos permitan a igualar la cancha. Bueno, buena pregunta. Como solución, en primer lugar, en cuanto a la forma de Estado, estamos abogando por una descentralización real, que incluya no solo la descentralización administrativa que hoy día consagra la Constitución política actual,
sino que incorpore descentralización fiscal, descentralización política en general, aquellos que nos permitan un nivel mayor de autonomía, sin dejar de lado, por supuesto, el concepto de equidad territorial, porque tiene que haber compensación entre los distintos territorios del país. Sabemos que hay comunas y regiones con distintos recursos y eso tiene que considerarse, por supuesto. En cuanto a la forma del Estado, y que también lo hemos conversado en muchas oportunidades, el hiperpresidencialismo tiene que modificarse, atenuarse para permitir mayores instancias de democracia participativa que compensen los poderes del gobierno y además le entreguen un rol más prioritario a la ciudadanía, sobre todo en aquellos aspectos que son locales o regionales. En el caso del enfoque de género y el enfoque ecológico, lo que queremos hacer es transmitir esto para que, como ya dije, atraviese la discusión del debate constitucional. En el caso del género no se trata exclusivo necesariamente de pedir privilegios o, por ejemplo, cuotas, sino que de ver de qué manera el desarrollo del contexto constitucional lo hacemos seguros de que no hay un sesgo, porque al final del día la Constitución es una ley y el legislador hasta hoy siempre ha sido hombre. Entonces, independiente de la voluntad o no de sesgarse, ese sesgo existe. Y la mejor manera de evitarlo no es preguntando ni poniéndose lentes de género, sino que es invitando. Y hoy día vamos a tener un 50% de esas legisladoras que vamos a ser mujeres. Entonces, esa diversidad de participación nos va a favorecer en el proceso. Ahora, proponemos, por supuesto, que se consagre el derecho a la mujer a vivir a una vida libre de violencia y además el acceso igualitario a todos los cargos públicos, que no es algo extraordinariamente novedoso, existe consagrado en constituciones como la francesa, por ejemplo. Hay muchas normas que se pueden hacer y que se pueden implementar a lo largo de la Constitución que nos van a ayudar tanto a conseguir impregnarla de este enfoque de género, como que es un enfoque neutro, que es un enfoque que busca que seamos iguales, como un enfoque ecológico que nos permita cuidar nuestros recursos para que podamos explotarlos, para que podamos beneficiarnos de ellos, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Ahora, ¿cómo voy a hacer para obtener el apoyo de los constituyentes? Bueno, ahí hay que aclarar la pregunta, si es el apoyo de los demás constituyentes en la convención o de la ciudadanía. Yo tiendo a creer que estos son temas bastante básicos. Me cuesta imaginarme que haya alguien que no considere que son relevantes. Siempre hay, por supuesto, pero escuchando los discursos y los planteamientos de las distintas candidaturas, yo creo que hay un piso que va a ser bastante coincidente. La cuestión va a estar en cómo lo obtenemos. Y en ese cómo, yo creo que tanto dentro de la convención como respecto de nuestro distrito, que es la gente que vamos a representar, la herramienta fundamental para conseguir ese apoyo es el diálogo. Porque yo creo que si entendemos que el objetivo que buscamos es el mismo, el cómo podemos discutirlo. Pero sí es fundamental hacernos parte, porque de alguna manera ese proceso tiene que bajar hacia cada distrito, hacia cada región, para que la gente participe y nos diga cómo quiere hacerlo. Eso nos va a permitir que el resultado sea algo legítimo que la gente después quiera defender. Entonces, ¿cómo conseguir ese apoyo de los constituyentes? La única respuesta válida que se me ocurre dentro y fuera de la convención es dialogando, es perseverando, es informándonos, porque al final del día no es una decisión que tome uno, es una decisión que tomamos en representación de muchos. ¿Cuál es mi visión sobre la educación pública superior en Magallanes? Bueno, yo creo que al igual que en el resto del país, especialmente pensando en regiones, hay una visión crítica, porque de nuevo, yéndonos a la base de una de las razones por las cuales tenemos el problema en el que estamos hoy día, es quizás una percepción demasiado mercantilista de lo que son estos bienes, en particular el bien de la educación, que en alguna vez fue notoriamente definido como un bien de consumo, cuestión que obviamente no es así. Entonces, en regiones y territorios extremos como el nuestro, necesitamos potenciar una educación pública, porque ¿qué es lo que nos interesa? Estamos fomentando una descentralización real, y eso va a significar que venga de la mano de gente capacitada. No podemos potenciar territorios si no potenciamos capital humano. Y es muy importante para regiones como la nuestra tener núcleos fundamentales universitarios donde haya discusión, donde haya debate, donde se forme a los ciudadanos que van a tomar los cargos de autoridad o los cargos de ciencia y que van a innovar. Y eso es muy difícil dejárselo exclusivamente al mercado, porque el mercado lo que hace es buscar dónde están los mayores recursos para pagar.
Y resulta que en regiones normalmente hay una dispersión geográfica, demográfica y social muy grande. Entonces esa mayor y mejor oferta se radica siempre donde hay más recursos, que normalmente es en ciudades más desarrolladas como por ejemplo la capital. En consecuencia, el rol que tiene la educación pública es extraordinario porque además nos invita a pensar a largo plazo. Hay que tener muy presente que hoy día se habla estadísticamente a nivel mundial de que gran parte de las profesiones que hoy existen no van a existir en los siguientes 15 o 20 años más. O sea, estamos hablando de una revolución que nos sienta a pensar qué tipo de profesionales necesitamos. Que son profesionales, la revolución tecnológica nos va a dejar distintos profesionales de los que tenemos hoy día. Y esa formación tiene que venir de la mano con la necesidad del territorio local. Nosotros tenemos que poder desarrollar la gente que necesitamos para dónde vivimos y los desafíos que tenemos. Y eso el mercado no siempre lo suple. ¿Por qué hay que votar por mí? Bueno, yo hago un llamado a confiar, partamos por ahí, y parto por entender que es difícil lo que estamos pidiendo, porque hoy día nadie confía en nadie. Pero hay que dar un salto de esperanza en esto y entender que es una oportunidad única, que a diferencia de las demás elecciones de este año no se va a repetir, y que si queremos resultados diferentes no podemos hacer lo mismo. Entonces tenemos que pensar en gente nueva que venga con ideas nuevas. Yo lo más que puedo ofrecerle a mi región y a mi gente es mi capacidad técnica y profesional que existe, pero además mi habilidad blanda de diálogo y de convocar. Estoy dispuesta a trabajar por nuestra región, en la que vivo, en la que he vivido toda mi vida y en la que se crían mis hijos, para obtener los mejores beneficios, entendiendo que somos parte de un país y que nuestro principal desafío es conseguir unidad en un país menos desigual. Entonces me ofrezco a trabajar así, profesionalmente, transparentemente y convocando.